bueno, ¿qué es una prótesis craneal? Es un dispositivo, un implante que se coloca de forma permanente. Este puede ser realizado con diversos materiales. Cualquiera de estos debe de ser un material completamente biocompatible, ¿sí? Se colocan en un acto quirúrgico y va a reemplazar la porción de cráneo que se perdió por traumatismo o por una craneectomía que realizó un neurocirujano y por algún motivo la porción de hueso que se retiró no se puede recuperar, ¿sí? Hay ocasiones en las que los neurocirujanos hacen las craneectomías y la porción de cráneo que se retira la mantienen ellos, ya sea en alguna cavidad del cuerpo, si hacen otra incisión, la pueden guardar, digamos, en esa zona para que se mantenga vital, que el hueso no se necrose, y cuando ya llega el momento de la cirugía, lo vuelven a colocar, ¿sí? La misma porción de cráneo del paciente. Pero hay otros casos en los que esto no se puede realizar, ya sea porque también tiene tumor, porque fue un traumatismo y esa parte del cráneo se fracturó, no hay cómo recuperarla, por lo tanto, pues no hay más que hacer, más que una prótesis, ¿sí? Y no hay forma que en la cirugía, en esa misma cirugía que le quitan, ya le pongan la prótesis. No, no es muy común porque, por ejemplo, si fue por un traumatismo, puede haber inflamación de la masa encefálica y hay que esperar a que se desinflame el cerebro para poder poner una prótesis, ¿sí? Además, necesitamos trabajar la prótesis para poder colocarla. Si la cirugía se realiza de urgencia, pues no hay como mucho tiempo para realizarla, se tiene que realizar y aparte se tiene que esterilizar, ¿sí? Entonces, hay casos en los que sí podría aplicar, por ejemplo, cuando se tiene un poco más de planeación, de decir, ¿sabes qué? A este paciente pasó esto, bla, 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 lo vas planificando, ok, lo vamos a operar una semana, 15 días, ok, va, puedo realizarlo, ¿no? Pero si es de hoy para mañana, no es posible. ¿Sí? Entonces hay que valorar ahí como varias cosas, por ejemplo, también si es un paciente oncológico, pues no es posible darle tratamiento y colocar la prótesis en la misma cita porque hay que esperar la evolución de la patología. ¿Sí? Entonces, sí hay que hacer como una valoración individual del caso para saber si es posible colocarlo en el mismo acto o si se realiza un segundo acto quirúrgico. Lo más común es que sea un segundo acto. Okay. Ya. Y bueno, las características de una prótesis craneal es que la prótesis no se debe de modificar, ¿sí? Es decir, debe ser un material estable y lo suficientemente rígido como para mantenerse con esa forma, porque estas prótesis se realizan de forma individualizada. Es decir, nosotros obtenemos un modelo del área del defecto y vamos a hacer la prótesis para cada paciente. Si se fijan, en este caso la prótesis viene siguiendo completamente los contornos o márgenes. Si lo traspolamos nosotros a lo que sería una corona, por ejemplo, es como si este fuera nuestro margen cervical, como nuestro hombro, digamos, todo el margen del defecto y la prótesis debe de sellar en esa parte. Hay quienes le realizamos una pestaña, no sé si alcancen a ver, que aquí se alcanza a ver como un bordecito de polimetilmetacrilato, y hay quienes lo realizan sin esa pestaña y se realiza solamente la fijación con las placas y mini tornillos. A mí en lo particular me gusta dejarles esa pestaña para que quede un mejor sellado y que quede la prótesis sentada sobre el hueso y no solamente fijada con las placas y los tornillos, ¿sí? No debe ser, debe de ser más bien químicamente inerte y no cancerígeno. Debe ser un material que sea completamente biocompatible y que no cause alteraciones en la zona que lo está recibiendo. No debe causar hipersensibilidad. Debe ser esterilizable porque pues debemos esterilizar esta parte porque está en una zona muy, muy delicada y debemos asegurar la esterilización de la prótesis y debe ser personalizada, anatómica, para que no se note que el paciente tiene un lado con una prótesis y el otro lado es un cráneo natural. Porque si no es anatómico, pues bueno, causamos una alteración y puede causar también en el paciente alguna incomodidad estéticamente hablando, ¿no? ¿Cuáles van a ser las ventajas de tener una prótesis individualizada? Uno, vamos a disminuir el tiempo en cirugía, ¿sí? Existen las prótesis, por ejemplo, de titanio, que estas prótesis pues están como ya, digamos, prefabricadas y se forman un poco, contornean a la
al momento de que está el paciente ya en la cirugía. Pero esto conlleva un mayor tiempo. ¿Por qué? Porque la prótesis se debe de conformar o adaptar al paciente, ¿sí? Tiene una forma previa y nosotros el cirujano la adapta al tejido, ¿no? Y la ventaja de tener ya una prótesis previa es que como nosotros tenemos una tomografía de la cual obtenemos un modelo y lo imprimimos, tenemos exactamente la forma del defecto y le vamos a dar el volumen conforme a lo que es la parte contralateral del cráneo, ¿no? Entonces tenemos algo completamente individualizado y que nuestro rango de error es mínimo. Entonces prácticamente el doctor llega, abre, pones la prótesis, se fija y no hay más adaptaciones que hacer porque todo lo estás haciendo a la medida. Es como si estuvieras probando una corona sobre un modelo que tú obtuviste de un muñeco, ¿sí? No tienes por qué tener problemas, si fue muy buena tu impresión. En este caso es una estereolitografía, por lo tanto el rango de error es mínimo, ¿sí? El costo es menor que una prótesis, por ejemplo, de titanio. Las prótesis de titanio son prótesis que llegan a costar 80, 100 mil pesos. ¿Sí? Una prótesis de polimetilmetacrilato es mucho más económica. Depende mucho de con quién estés trabajando, pero yo creo que más o menos andan alrededor de los 30 mil pesos, dependiendo con quién te vayas. Pero es mucho más económica que una prótesis de titanio, ¿sí? Otro, hay menor riesgo de infección porque no se manipula el material tanto después de esterilizado. No tienes que meterle ya pinzas ni nada, o sea, si acaso acomodar un poco las mini placas y tornillos, pero la manipulación es mínima. Por lo tanto, la esterilidad, pues, digamos que está más garantizado y el material es completamente biocompatible e inerte, ¿sí? Y otro es que tenemos mayor estética. Al ser algo individualizado, se ve lo más natural posible y es más similar al lado contrario, que si es una prótesis que en ese rato se conforma y que podemos llegar a tener como mayor abultamiento o algunas depresiones. ¿Cuáles son los materiales utilizados? Puede ser un aluinjerto, pueden ser materiales cerámicos, pueden ser metálicos, como lo que es la prótesis de titanio, polímeros o híbridos, sí, que se pueden combinar en algunas ocasiones. Lo que les comentaba, por ejemplo, que es la misma pieza del paciente que se coloca, se guarda en otra zona, casi siempre es en el abdomen, y después se le coloca su mismo cráneo al paciente, ¿sí? O cuando son defectos muy pequeños, pueden colocar incluso hueso artificial para intentar sellarlo. Pero cuando son defectos pequeños, usualmente no hay como algún efecto secundario tan importante como cuando son defectos mucho más grandes. Y tenemos también, por ejemplo, las prótesis de PIC, ¿sí? Que el PIC se utiliza para muchísimas cosas, incluidos, por ejemplo, los removibles. También se pueden hacer las prótesis en PIC. Estas se tallan, se pueden hacer también en polimetilmetacrilato, también diseñado en 3D y se talla en un disco de polimetil, pero estos discos pues tienen que ser mucho más grandes porque si tenemos volumen en la prótesis, las prótesis craneales pues no son planas, ¿sí? Los discos usualmente tienen como ciertos diámetros y ciertos grosores. Si la prótesis sobrepasa ese grosor, pues ya no se puede hacer en un disco tallado y se tiene que hacer forzosamente con el polimetilmetacrilato termocurado, ¿sí? Y pues bueno, en cuanto a materiales, si se fijan, todas tienen como unas perforaciones. Estas perforaciones se realizan para poder suturar la prótesis a la dura madre y que haya una mayor como adaptación a la prótesis y que haya también una fibrointegración, porque en las prótesis no se genera una osteointegración. La prótesis no se va a integrar al hueso, pero sí forma tejido fibroso que ayuda con estas perforaciones a que se integre y que el cuerpo, digamos, que la acepte mucho mejor y sea más estable, ¿vale? Yo creí que también era como para simular el hueso, que también hay como cierta recambio que puede pasar de un lado a otro. O si ¿no? No tanto, digo, pudiera ser que también beneficie en este aspecto, pero es principalmente por la cuestión de la sutura y ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero también ayuda a aligerar el peso de la prótesis, por ejemplo. Es otra de las ventajas que tenemos con las perforaciones, que la prótesis no sea tan pesado, porque pues es una prótesis sólida en polimetil y pues siempre sí alcanza a generar algo de peso. Entonces al hacer las perforaciones, la aligeras un poquito más.
¿Y los autoinjertos de qué parte de hueso lo quitan? Más bien, los autoinjertos es como te comentaba, el cráneo que le quitan al paciente al Ah, hacerle la craniectomía y lo almacenan en otro lugar, ¿sí? ok. Cuando son defectos muy pequeños, casi siempre o se dejan así o se les puede poner un hueso artificial y se cierra y pues ahora sí lo que se forme. Pero cuando son defectos menores a 5 centímetros, en teoría, no se rehabilitan. Ok. Nada más cuando son defectos de más de 5 centímetros, ahí es cuando ya requieren de una rehabilitación craneofacial, craneal más bien, pues. Y bueno, el material que utilizamos nosotros principalmente es el polimetilmetacrilato. Este fue descubierto en 1939. Es un material que es completamente inerte y es muy resistente. Se ha utilizado desde 1940 de forma experimental y ya después de eso ya ha sido ya comprobado y hay muchísimos artículos, incluso que hablan acerca de la rehabilitación craneal con prótesis de polimetilmetacrilato. Nos habla que es completamente biocompatible y no genera ningún problema y el índice de rechazo de este tipo de prótesis realmente es muy bajo. Es un material radioopaco, por lo que cuando el paciente necesite ya sea una radiografía, una tomografía, no nos va a generar ninguna complicación para poder visualizar las estructuras que el médico quiera revisar o estudiar, ¿no? Entonces, pues esa también es una ventaja que se obtiene sobre el titanio, que pues el titanio sí te va a generar por ahí una barrera y cuando lo quieran evaluar, pues va a costar más trabajo. No es conductor eléctrico, es un material liviano, tiene un costo bastante accesible. Como les comentaba ahorita, si comparamos el precio de una prótesis de titanio contra un polimetil, pues nos vamos a una tercera parte. Y pues puede ser personalizado mediante la impresión 3D que se realiza previamente. Esa se hace a mano. Sí, la hacemos con una ceroplastía. Haz de cuenta que moldeamos primero con cera lo que va a ser la prótesis craneal, vemos que el volumen sea el adecuado, la adaptación también, y posterior a ello incluimos las mini placas que el neurocirujano usualmente nos indica en qué lugar se colocan, donde sea más conveniente para ellos. Pueden ser 2, pueden ser 3. Lo ideal es que sean 3 para que tengamos un tripodismo y nos dé estabilidad. Pueden ser 4. Hay quienes indican hasta 8. A mí en lo particular me parecen excesivas. Yo siempre les comento que pues lo ideal es que sean 3. Si es muy grande, a lo mejor 4, pero ya más de 4 se me hace demasiado, ¿no? Entonces se incluyen las placas en la cera, se hace un enmuflado, un desencerado, el procesado del acrílico durante 12 horas. Es un acrílico transparente, termocurable, como el de las prótesis oculares, pero en este caso no se pigmenta, se deja completamente transparente. La manipulación en este caso es muy importante que no tenga contaminación, porque si hay contaminación de la prótesis va a haber un rechazo. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento que se hace la manipulación del acrílico para evitarle al paciente esta complicación del rechazo, ¿no? Y ya se recorta, se desenmufla, se recorta, se pule el alto brillo, se le hacen las perforaciones y las perforaciones también se tienen que pulir de manera individual, cada perforación por dentro, para que no haya ninguna rugosidad que pueda llegar a causar irritación, inflamación y rechazo del implante. ¿Vale? Y las mini placas estas se adaptan al momento que las colocas, se tienen que adaptar a la curvatura del cráneo, porque si quedan levantadas, pues van a generar una laceración en la piel del cuero cabelludo y se puede exponer. Entonces se tienen que adaptar y tienen que quedar completamente redondeadas sin ningún borde agudo ni cortante. Y hay otros materiales que se pueden hacer en impresión 3D, ¿verdad? Sí, como el PIC, que tengo el PIC, bueno, el PIC no lo imprimen, el PIC más bien lo tallan. Ese más bien es igual el disco de PIC y sobre eso se va realizando el tallado de la prótesis mediante un diseño digital previo. ¿Sí? Igual, tú tienes tu tomografía del cráneo, de un lado está el defecto y del otro lado tenemos el cráneo completo. Se hace como el corte en espejo para reemplazar la zona que hace falta, se recorta como toda la pieza y esa pieza se va a tallar. La impresión, hasta donde tengo yo conocimiento, no, por ejemplo, una impresión de polimetil
no es compatible. ¿Sí? El tallado sí, pero la impresión creo que es como más porosa y no es compatible todavía. Pero el disco, como es un disco que ya tiene, como digamos, un control de calidad mejor, porque la impresión, por ejemplo, si tu impresora no está bien calibrada, puede generarte porosidades. ¿Sí? Puede estar, el hilo no está bien calibrado, no está bien caliente, demás, y pues puedes tener ahí como que más fallas que pues no es tan estandarizado, digamos, ¿sí? Pero si es ya con un tallado, en el tallado es mucho más fácil. Okay. De hecho, las prótesis de PIC son muy buenas también. La biocompatibilidad también es muy buena y pues la estética también sin ningún problema. Y sí hay algunos doctores que las manejan también en PIC. ¿Sí? Okay. Y pues bueno, en cuanto al MMA, pues bueno, sabemos que lo utilizamos nosotros para el acrílico, ya sea auto o termo, para pues prótesis removible, para totales, en el caso de prótesis maxilofacial igual para obturadores, prótesis oculares y demás, ¿no? En este caso, el PMMA puede ser curado ya sea al calor y o en microondas. Cualquiera de las dos técnicas son válidas porque hay una liberación del monómero residual y en estos casos disminuimos la citotoxicidad. ¿Sí? Si es el PMMA auto, ni de locos, no puedes ponerlo porque el monómero residual va a causar una toxicidad en la zona de los tejidos que la están recibiendo y va a haber un rechazo y le puedes ocasionar al paciente un problema muy, muy grave y severo. Entonces tiene que ser siempre, ya sea termo o en microondas, cualquiera de las dos técnicas. Lo complicado de la técnica de microondas es que pues, tienes que usar una mufla especial para microondas. Tu prótesis debe de caber en tu mufla de microondas. Si la prótesis es mayor al tamaño de tu mufla, no la puedes hacer en microondas. Incluso para estos casos, la mayoría hacemos unas muflas como especiales o individualizadas, porque igual en una mufla de total, pues tampoco caben. Tienes que mandar a hacer una mufla especial o crearla con algunos moldes. Creas tu mufla para que sea del tamaño indicado del tamaño de tu craneal, porque, por ejemplo, el primer paciente, cuando hicimos la prótesis, pues era todo el frontal, ¿sí? Todo el frontal completo y era una prótesis gigante. Y aparte, ponen la curvatura, porque pues no es una pieza recta, ¿no? Ninguna mufla me cabía. Tuvimos que optar por una mufla especial y pues son unas muflas bastante grandes y te llevas un montón de yeso y eso mételo al microondas, no se puede, las muflas de microondas son especiales, ¿no? Entonces en este caso fue una mufla de metal y pues bueno, haces tu enmuflado convencional y haces tu procesado convencional con unas prensas también especiales que tienen que ser mucho más grandes que las prensas comunes y pues bueno, ahí te la tienes que idear bastante para que puedas pues cumplir con lo que se necesita y poder sacar el trabajo adelante, ¿no? Sí. Y pues bueno, entonces en este caso el polimetil tiene que ser termocurado o en microondas. Esto es más o menos el proceso, ¿sí? Aquí tenemos la impresión del cráneo. Por ejemplo, en este caso es una prótesis también frontal. Aquí está el paciente en donde tiene su defecto, ¿sí? Si se fijan, se ve sumido, ya sea de frente, se ve la depresión o en forma lateral, está bastante deprimido, se genera la impresión, se hace la ceroplastía y ya que tenemos la ceroplastía, hacemos el enmuflado, el procesado, como les comentaba, sacamos nuestra prótesis y ya teniendo nuestra prótesis, hacemos recorte, pulido, demás, lo que les explicaba hace un momento. Y pues bueno, se realiza la cirugía y aquí está el paciente en donde ya tiene su rehabilitación y aquí no pasa nada. Lo más que el paciente va a tener pues es una cicatriz. Los neurocirujanos procuran hacer las incisiones siempre en el nacimiento del cabello o más posterior para que la cicatriz sea lo menos visible, así que estéticamente no se altere tanto al paciente, porque no que le hagan la incisión arriba de la ceja, pues obviamente va a ser algo muy notorio, ¿no? Y también, sí, pudiera ser algunos pacientes que puedan taparlo de alguna forma, ¿no? Pero pues hay, por ejemplo, en los hombres, pues es más difícil poder disimular una cicatriz así, sobre todo si son hombres que tienen el cabello corto, ¿sí? O por ejemplo, cuando tenemos el nacimiento del cabello muy atrás. Entonces, sí, en estos
Es más complicado. Entonces, pues bueno, los cirujanos ahí se las arreglan para que sea lo más estética posible la incisión, ¿no? Y pues hay algunos artículos que nos hablan acerca del grosor que debe de tener la prótesis, ¿sí? Estos grosores son dependiendo de la extensión de la prótesis. Hay una, digo, no está como estandarizado de decir, ay, es esto y es regla, pero se dice que las prótesis son chicas, medianas y grandes dependiendo del tamaño que tienen. No es algo estándar, algunos artículos lo mencionan, pero el grosor sí es algo como muy importante que pues tenemos que cuidar al momento que hacemos la prótesis para que, uno, si es demasiado grueso, podemos incluso generar presión en el cerebro y pues eso va a generar problemas al paciente. Entonces sí tenemos que hacer el grosor mínimo para que no sea fácil que se pueda fracturar y que tampoco vayamos a generar presión en el cerebro, ¿sí? Entonces esta parte sí debemos de cuidarla. Y lo que te comentaba ahorita de la cuestión de las perforaciones, que te van a ayudar a mejorar la fibrointegración del implante al tejido y va a reducir también el peso del implante, va a favorecer la colocación de un drenaje. Muchas veces después de la cirugía, bueno, al momento que hacen la cirugía colocan un dren, ¿sí? Para cualquier fluido que pueda haber. Entonces el dren pasa por esos agujeritos también y ayuda a que pues el drenando todo el tiempo y ya pasa el tiempo de drenaje, retiran el drenaje, no pasa nada, ¿vale? Reducen también el riesgo de que la prótesis sea rechazada por el cuerpo y la sutura, como la vimos en la primera diapositiva, en donde se realiza la sutura de la dura madre a través de estas perforaciones. La cantidad de perforaciones depende mucho del operador. A mí en lo particular, en este craneal me parece que son demasiadas perforaciones. Yo prefiero que sean más o menos así. Y por mi TOC, también procuro que sean más o menos como distribuidas simétricamente. Pero pues bueno, ya esas perforaciones realmente la distribución no tienen, al menos hasta ahorita no está comprobado que tengan alguna alteración, ¿no? ¿Y cómo se pueden fijar? Mediante sutura, como les comentaba ahorita. Aquí, por ejemplo, están suturándolo y también tiene las mini placas y tornillos. No es el único medio de fijación, ¿sí? Las mini placas y tornillos son como las que veíamos en esta prótesis. Aquí, por ejemplo, tenemos 6, porque pues al ser un frontal es una prótesis más o menos rectangular, que pues tiene bastante amplitud y poner 4 placas pues es muy poco, entonces se opta por poner las 6. Al momento de la cirugía, una de las plaquitas alcanzaba a notarse debajo de la ceja y el doctor decidió recortarla. Yo usualmente siempre les dejo 2 perforaciones para que el doctor decida en dónde pone el tornillo. En este caso, que notaba mucho, recortamos una de las perforaciones y se colocó el tornillo pegado a la placa, ¿sí? Y ya no hubo nada que se notara. Pero ya eso es algo que durante la cirugía ya se va a ver si sirve o no sirve, aquí o allá, y ya se hacen los ajustes necesarios. Actualmente en este tipo de cirugías, nosotros entramos con el neurocirujano. Entramos a la cirugía, y él hace su levantamiento de colgajo, incisión, bla, 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 y ya cuando está listo, uno se acerca, coloca la prótesis, la sienta, si se sienta bien, hay que ajustarle, hay que quitarle, lo que sea, hacer los ajustes necesarios. Si hay que doblar o adaptar mejor una mini placa, traemos nuestras pinzas ahí, hacemos la adaptación. Si hay que recortar algo, recortamos y volvemos a pulir con gomas para pulir, y ya adaptamos y ya el doctor hace la fijación con los tornillos. Muchas veces los doctores no están muy familiarizados con los mini tornillos, y luego les quieren dar como mucha fuerza, entonces ahí uno está al pendiente y ya hasta ahí, ya no le dé más porque se pueden barrer y ya no agarra y demás, ¿no? Entonces, estás nada más al pendiente y ya, ellos hacen su cierre y listo, el paciente se vaya por su prótesis. Y puede ser también fijada con remaches o clips o con cranial loop, ¿sí? Que son algunos dispositivos como esto, más o menos. ¿Y duran pues, por vida? ¿Vale? ¿Duran de por vida o las tienen que cambiar ciertos años? No, estas prótesis pueden mantenerse como si les pusieran al paciente una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla. Son prótesis que no se tienen que volver a cambiar. En este caso, pues es un hueso que no está articulado con un movimiento. Entonces, pues digamos, el desgaste es nulo porque no hay una fricción como tal absolutamente con nada.
Entonces, estas prótesis no es necesario cambiarlas absolutamente para nada, al menos que el paciente tenga un rechazo, ¿sí? Que digo, el índice de rechazo es muy, muy bajo, y muchas veces estar ligada a la técnica quirúrgica, ya sea porque los tejidos quedaron muy tensionados por falta de esterilidad de algún instrumento o algo que haya quedado mal en cuanto a esterilidad ahí, o porque la prótesis está contaminada o no está bien pulida, que eso pues ya sería como responsabilidad completa de nosotros. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí me daría como muchísima pena y se me caería en la cara de vergüenza que una prótesis así se exponga porque yo no hice bien mi trabajo. Entonces es como de, oh, súper bien pulido todo y todo bien estéril y demás, ¿no? Entonces, este tipo de prótesis se puede esterilizar con plasma para asegurar que esté bien, bien estéril y no le genera absolutamente ninguna deformación al crítico. Entonces, pues es un buen método de esterilización. Siempre se esteriliza en doble bolsa para que al momento que tú la sacas ya en quirófano, quede de todas formas en su bolsa y ya con sus guantes estériles manipulan la bolsa estéril dentro de la otra bolsa que tenemos, ¿no? Entonces, sí, pues son prótesis que se quedan ahí para todo el tiempo. Aquí en este caso, por ejemplo, es una prótesis de parietal. Y aquí tenemos nuestro modelo con litografía y aquí es la prótesis como solita, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tiene muy pocos agujeritos, así es como yo las perforo, como siempre, como muy cuadradito todo, porque yo soy así, muy cuadrada, pero realmente el orden de las perforaciones no nos genera como ningún problema. Y pues ya, a largo, como digamos, en general, esto son las prótesis craneales. Supongo que en algún momento ya la habías visto, al menos tú, que me has comentado que habían tenido alguna entrevista por ahí con alguien. Pero sí, no son tan comunes, sinceramente, las de polimetil, porque los neurocirujanos están acostumbrados a trabajar con el titanio. Es con lo que ellos se sienten seguros y es su zona de confort. Y a pesar de que hay artículos que respaldan y demás, están como muy rejeros, como lo que hablábamos también hace un momento de todos los dispositivos de radioterapia, que hay artículos que hablan acerca del beneficio, de las ventajas, de tenerlos versus no tenerlos y demás, y aún así los doctores están como, no, esto es lo que conozco y es por lo que me quedo, ¿no? Esa apertura, sí, su zona de confort, y esa apertura es muy difícil que la lleguen a tener. Son prótesis que tienen muchos años. La doctora Celia Minerva ya estuvo contigo, Minerva Díaz, ella fue una de las pioneras en el hospital con este tipo de prótesis que, pues bueno, en su época se realizaban con una impresión directa en cráneo y la adaptaban, o sea, directo en piel, ni siquiera en la cirugía, ¿no? O sea, llegaba el paciente, tomaban impresión con ginato de la cabeza y ese modelo, pues ellas adaptaban como podían, luego iban a quirófano y colocaban prótesis y demás. Obviamente la tecnología a nosotros nos favorece muchísimo, porque esto ya es algo súper mega exacto y que tu rango de error debería de ser nulo. ¿sí? Entonces, pues la verdad es que anteriormente sí era más difícil y aún así les funcionaba. En el hospital, el Hospital General Eduardo Lisiaga, es uno de los lugares en donde creo yo que se hacen más prótesis craneales, porque los neurocirujanos están en contacto directo con prótesis maxilofacial. Entonces llega el paciente y, oye, me mandaron de neurocirugía para que me hagan una prótesis craneal. Súper, le das orden para tomografía, te llevas tu tomografía, tú haces lo que tienes que hacer, vas con neurocirugía, mira, aquí está la xenoplastía, donde le pongo las placas, las colocas, programan la cirugía, vas a la cirugía y la verdad es que es algo súper sencillo, o sea, no tiene gran complejidad, digamos, para coordinarse, nada más pues lo difícil es eso, ¿no? Que los neurocirujanos tengan esa apertura para poder implementarlas y más en pacientes que económicamente no están tan bien como para pagar una prótesis de 100,000 pesos. Y que así como nos pasa con prótesis celulares, muchos pacientes no me hago nada, no tengo dinero, no lo puedo pagar y no hay como, el seguro social te lo cubre. No, jamás. ¿Sí? Entonces, claro. Pues, el titanio es carísimo. Sí, una prótesis de verdad craneal, ni siquiera tan amplia, ¿eh? Te estoy hablando de un defecto de 7, 8 centímetros, o sea, entre 80 y 100,000 pesos, de verdad, o sea, y es muchísimo dinero.
Una prótesis de estas, por ejemplo, también involucra mucho cuántas placas, mini placas y tornillos te vas a llevar, porque esas sí son de titanio. Entonces, si te dice el neuro, ponle 8, pues bueno, se le va a subir muchísimo el costo al paciente, ¿no? Pero si son 3 o 4, a lo mejor van a ser, no sé, 15, 20 mil pesos de mini placas y tornillos, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, eso más la elaboración de tu prótesis, aún así sigue estando mucho más barata que una prótesis de titanio. Y aquí, por ejemplo, si te fijas, esta prótesis tiene perforaciones en la periferia. Esta no tiene placas y tornillos, porque esta fue fijada con sutura. Ah, ya. Y Que se el ahorra paciente el paciente los tornillos, pero eso lo elige el neuro. no lo eligen con base en la economía del paciente. Este paciente no tenía dinero ni para las placas y tornillos. Entonces fue como de, pues si no las puede pagar, entonces hacemos perforaciones. Los doctores la prueban sobre el defecto craneal, marcan las zonas en donde están las perforaciones y hacen pequeñas perforaciones por las cuales van a pasar la sutura y se va a fijar la prótesis de esa forma. Ah, ya. Pero sí, es que a mí fueron los menos casos que me han tocado. La gran mayoría, pues si el paciente hace su esfuerzo o ya no, si los puedo pagar y de alguna forma nos acomodamos, ¿no? Para poder ponerle mini placas y tornillos. Pero si en caso de que digas al paciente no puede de plano, bueno, también tenemos esta opción. Nos tratamos de acomodar. Los PMF luego somos como muy corazón de pollo y tratamos de echarle siempre la mano al paciente para cualquier cosa y pues buscamos opciones, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad de ingeniárnosla para sacar las cosas dependiendo de las posibilidades también del paciente. Claro. Si las puede pagar, bueno, échale pay de aguacate a todos, ¿no? Pero si no puede pagarlos, bueno, ves cómo ayudarlos sin que merme en la calidad de su trabajo, que esa es una parte muy importante. El que te vayas a ahorrar algo no quiere decir que estés sacrificando calidad. La calidad de tu trabajo debe ser siempre el mismo. Lo único que va a cambiar es, pues sí, como los dispositivos que puedes utilizar, ¿no? Pero idealmente, pues uno procura siempre hacer las cosas, pues lo mejor. ¿Y los pacientes pueden hacer su vida normal? Sí, completamente normal. Bañarse, dar cabezazos con un balón. Digo, pues obviamente conlleva un riesgo de que haya un estrellamiento de la prótesis. No está como tan indicado, digamos, de, sí, vete y juega ahí los balonazos y cabezazos de lo que sea. No, pues obviamente sí tienen que tener cuidado con esa zona, pero si llega a tener, por ejemplo, ahí va pasando y aventan un balonazo, no es como que digas, ay, ya se rompió a la primera. El acrílico, la verdad es que es bastante resistente a los golpes, ¿no? A los impactos. Entonces, sí debe de tener nada más, pues, como cuidado de no estar expuestos en exceso a este tipo de situaciones, pero pues puede nadar, puede hacer ejercicio, puede pues ir a trabajar, ponerse al sol, o sea, algo ya que también, por ejemplo, deporte como casco, me imagino, o algo así. Mejor. Sí, pues probablemente sí, no sería mala idea que tuviera como un poquito de precauciones para evitar algún riesgo, ¿no? Que pudiera haber. Pero sí, son pacientes que pueden hacer su vida pues normal ya después de la rehabilitación craneal y pues estos cambios que te mencionaba al principio, por ejemplo, cambios de repentinos que pueden llegar a tener en su comportamiento. Había un paciente que llegaba y se agachaba de repente y se paraba así, de la nada, y ya, se volvía a agachar y se paraba, o sea, flexionaba sus rodillas y se paraba, y que era así como raro, y es un comportamiento derivado de la craneotomía que el paciente tiene, ¿sí? Entonces hacen como cosas un poco raras y tienen cambios de humor, pero es derivado de esto, no es, y pones tu prótesis craneal, adiós efectos secundarios, o sea, el paciente vuelve a su normalidad y listo, pero así son efectos Es raros. importante proteger el cerebro, de verdad. Y es que la presión atmosférica, la gravedad, hace pues un efecto ahí en todos los cambios que les mencionaba hace rato, ¿no? Del flujo vascular y el flujo cefalorraquídeo y demás, y eso es lo que va derivando
se puede llegar a inflamar incluso el cerebro por todos esos cambios. El paciente tiene migrañas, entonces sí son cambios importantes. Y uno pensaría que, ay, bueno, está protegido el cerebro por la piel, ¿no? Pero pues no, el tejido óseo tiene una razón de ser, ¿sí? Y pues aparte sí es peligroso. Un paciente de esos que recibe un balonazo y pues sí puede tener consecuencias graves, entonces sí hay que tratar de rehabilitarlos lo más rápido posible. Súper bien, doctora. Y pues listo, eso es como a grandes rasgos. Igual si tienen alguna duda, nos la pueden dejar por ahí, la podemos resolver. Yo la verdad no soy tan movida en mis redes sociales, me cuesta mucho trabajo por mi rutina. A pesar de que he querido meterme más, me cuesta mucho trabajo, pero estoy al pendiente al menos de los mensajes. Eso es lo que veo porque leo. Si alguien llega a tener alguna duda o cualquier cosa, pues bueno, ahí estamos, el número de mi teléfono, el consultorio, más, cualquier cosa, sea de lo que tenga que ver con prótesis maxilofacial o odontología oncológica, con mucho gusto podemos ayudarles ahí. Y pues bueno, yo estoy en Guadalajara, pero si están en otro lugar, podemos, si no es conmigo, alguien más que pueda ayudarles, porque somos un gremio chiquito donde realmente nos conocemos la gran mayoría y Sí. muchos incluso somos como una unidad, somos muy amigos y pues podemos echarle la mano. Claro, muchas gracias. No, y la doctora es buenísima. Si están en Guadalajara, áreas alrededores, necesitan alguna prótesis maxilofacial o son algún odontólogo, quieren derivar algún paciente oncológico, cualquier cosa, o algún neurodoctor que nos está viendo, pacientes, alumnos, alguien que tenga alguna duda, con la doctora Griselda, es buenísima, recomendadísimo. Y aquí está en Mariano Otero, está en zona metropolitana. Muchas gracias, doctora, por tu tiempo, por tu conocimiento, por darte este espacio y venir a platicarnos de tu especialidad que sé que adoras, la transpiras, la disfrutas. Sí, la verdad es que para mí siempre es un gusto hablar de cualquier cosa que tenga que ver con esta área de mi especialidad. Y pues bueno, igual lo que necesiten, pues aquí estamos a la orden. Sí, y síganla en Instagram también. Ahí también sube algunos casos clínicos y contesta también DMs. También si quieren mandar algún mensajito, duda, pregunta, asesoría, de si derivarles o no un paciente. Ella hace todo tipo de prótesis maxilofaciales y también muy complejas como las que hemos visto. Sí, sí, pues cualquier cosa, aquí estamos a la orden, ¿vale? Mil gracias, doctora. Aquí está su número de contacto. Síganla en redes sociales. También sigan aquí a Odontoblog. Y agradezco mucho tu tiempo, doctora. Ya después haremos otros videos. Con ella estuve en la jornada de prótesis oculares. Ella fue la encargada y creadora de esta jornada que fue aquí en Guadalajara. Gracias al DIF de Guadalajara y a ella que movió todo. Así es que ella es buenísima. También la pueden contactar. Y a ver si después hacemos algún video en el que ella esté haciendo alguna prótesis y ahí lo grabamos para que ustedes lo vean. Claro que estamos cerquita. Sí, claro, somos casi vecinos. Sí, no estamos tan lejos y cualquier cosa, pues igual ahí te ando echando un mensajito y ya nos ponemos de acuerdo para que puedas grabar ahí algún video, porque sí, a mí luego la verdad es que es algo que me cuesta mucho trabajo. Sí, dejen aquí en los comentarios qué temas les gustaría que hiciera con la doctora Gris, qué temas les llaman más la atención y claro que sí lo armamos. Gracias muchísimo por tu tiempo y tus conocimientos y por hacerte este espacio, doctora. Muchas gracias y gracias por la invitación y pues bueno, un saludo a todo el auditorio y pues cualquier cosa, ya saben, aquí estamos a la hora. No, mil gracias a la doctora Griselda Sarasúa y a todos los que nos están viendo. Dejen su like, su comentario, aquí los vamos a estar leyendo. Mil gracias y nos vemos en un próximo video. Un abrazo, doctora. Bye. Un abracito, bye, cuídate.